Saludos amigos, estamos en Del Cielo a la Tierra, hoy con uno de los candidatos a la alcaldía en la capital del Principado, con Roberto Sánchez Ramos, con Rivi, de Oviedo por la izquierda. Roberto Sánchez Ramos, que entre otras cosas de mayor o menor importancia, nos trae una noticia, si no él, sí la página de Izquierda Unida. Acabo de consultar la página de Izquierda Unida y trae una noticia realmente asombrosa, como mínimo impactante. La veracidad o no, la sabremos en los próximos días, pero yo lo primero que quiero hacer es preguntarle cómo está y por la noticia. Don Roberto, muy buenas. Hola, un placer. Leo, página de Izquierda Unida, supongo que en otros medios de comunicación saldrá esto que voy a comentar. La prensa mexicana atribuye a Gabino de Lorenzo una gran inversión urbanística en Veracruz. Bueno, hay un periódico mexicano de Veracruz que en dos ocasiones, abril y mayo del año 2010, saca una noticia donde dice que el alcalde de Oviedo, don Gabino de Lorenzo Ferrera, ha hecho una inversión, o forma parte, es el principal inversionista de una gran inversión, de un gran centro comercial, de pisos, de oficinas, de bajos comerciales, inversión millonaria en dólares, y puestos en contacto en los últimos días con ese periódico, nos confirman la redactora jefe y el subdirector del periódico que la noticia está contrastada, que efectivamente por eso lo sacan, y además invitan a todos los periodistas asturianos que lo deseen, y por eso hemos puesto ahí sus teléfonos para que les llamen en relación a esta noticia. Nosotros hemos recuperado esa noticia, la hemos puesto en los medios de comunicación y con una pregunta añadida al señor alcalde, si es cierto o no la noticia que publican de él a 8.000 kilómetros, y además con un conocimiento muy exhaustivo, muy preciso de la personalidad del alcalde de Oviedo. Él tiene que ahora decir al pueblo de Oviedo si realmente es, como dice la noticia, el gran inversionista, porque de serlo, sinceramente a mí las cuentas no me cuadran. Estoy todavía impactado, Bueno, yo creo que lo que hay que actuar frente a la noticia es con una exquisitez y una frialdad absoluta, porque esta noticia no nace en Asturias, nace de un periódico que además, por lo que hemos podido conocer, es un periódico que está muy ligado institucionalmente al poder, al gobierno de la provincia de Veracruz, al estado de Veracruz, y más concretamente al municipio donde se desarrolla esta gran inversión que se llama Puerta del Sol, donde hay también un desarrollo muy grande que es la Boca del Río, que así se llama el municipio, que es la parte, digamos, de Veracruz más de verano y más, digamos, más moderna, y donde hay otras inversiones, entre otros del señor Slim. El señor Slim, que como usted sabe es uno de los, según la revista Forbes, es una de las personas más ricas del mundo, creo que el número 1, y que además, bueno, tiene a una hija suya casada con un hijo de alguien que conocemos en España, ¿no?, que se llama don Felipe González. ¿Cómo llevas la campaña? Bien, muy bien. Yo me encuentro a gusto en esta campaña porque yo soy de los que eliminarían las campañas electorales, porque me parece que llevan una parte circense que no debemos de quitarla del mundo del circo. Yo creo que la campaña consiste en trabajar todos los días para la gente, desde por la mañana hasta cuando sea necesario, y lo que estoy viendo es que algunas personas, algunos candidatos, algunas candidatas están al borde del ataque de nervios, porque claro, durante 4 años el músculo estuvo absolutamente relajado, y ahora que te tienes que poner, pues en fin, es lo que le pasó a los jugadores del Oviedo con Pacheta, ¿no?, que algunos, en fin, solamente respondieron en los últimos partidos. En ese sentido yo estoy absolutamente tranquilo y
Y además hay una anécdota muy bonita que me pasó ayer, que yo creo que lo refleja perfectamente. Ayer en Teatinos, que tuve 2 actos, uno con organizaciones de carácter humanitario, de carácter social, de servicios sociales, muy interesante, como todo lo que hace esta gente, porque además están trabajando por un mundo que está a las espaldas del otro teóricamente gran mundo, ese mundo silencioso, solidario y con ternura. Y luego otro con los vecinos. Al ir a comprar tabaco me llevé 2 sorpresas, una que era de una pariente mía o parientes de mi madre de Grao, que llevan ahí toda la vida, y comprando tabaco, pues cuando me preguntaron si estaba, mis familiares, si estaba haciendo campaña en Teatinos, el señor que oyó mi nombre, al dar la vuelta, dijo algo así a la gente que estaba allí: Rivi siempre está haciendo campaña. Yo creo que esa es la frase definitoria de lo que debe de ser el trabajo de un cargo público, pegado siempre a la gente, y dentro de la gente, a la gente que realmente necesita de la política pública, necesita encontrarse en esta débil democracia delegada que solamente se tensiona a la ciudadanía cuando hay que votar y luego ya dentro de 4 años se olvida de ella, ¿no? Que yo creo que es el gran fracaso, si se puede llamar así, de la democracia española. Nosotros luchamos por otra cosa. No solamente luchamos por tener libertades, sino luchamos porque hubiese una democracia delegada también, pero que hubiese una democracia participativa y sobre todo que hubiese una democracia económica, que ahí es donde está el gran fracaso y donde está la gran desilusión de la inmensa mayoría de los españoles. Oye, ¿sabes que me veo en la Puerta del Sol con 30 años menos aproximadamente, con mi condición de joven guardia roja, sentado con los chavales que en este momento piden democracia real ya? ¿Sabes que me veo con ellos? Sí, claro, yo en la Puerta del Sol y en la Escandalera, claro, es que somos nosotros mismos, somos nosotros hace 30 años, hace poco más había un general que se murió en la cama y nosotros hicimos que el general... O sea, Franco murió en la cama y el franquismo murió en la calle. Y el franquismo fuimos nosotros los que trajimos otra cosa, ¿no? Otra cosa que no es precisamente la que tenemos. Por eso tenemos que no solamente apoyar a estos chavales, porque además estos chavales leen internet, leen la prensa y se enteran que un tipo duerme en una habitación en Nueva York por $2.000. Y este tipo, que es uno de los mandamás del mundo del Fondo Monetario Internacional, aparte de intentar, supuestamente, violar a una señora, ha dicho hace escaso mes que, por ejemplo, hay una generación perdida en España. O sea, no hay ilusión y, por tanto, no hay futuro. Y esta generación que tiene los estudios de este tipo francés, que además nunca ha intentado, supuestamente, violar a una señora, que jamás ha dormido, ni ha pensado dormir, ni seguro va a dormir en una habitación de $2.000, pues es la gente que tiene que romper, y los que somos ya con más años y que antes estuvimos ahí, lo que tenemos que hacer es ir a la Plaza del Sol, a la Escandalera, a darles ánimos y en fin, y apoyar en lo que sea, ¿no? Esa es la historia de la humanidad, porque en todo este proceso de crisis económica, donde ellos provocan la crisis y luego la penitencia nos la cargan a nosotros, en todo ese proceso yo creo que hay un problema de fondo tremendo, y es que no ya nos mandan al paro, no ya las restricciones, las privatizaciones, los negocios, los pelotazos, la burbuja y la miseria, sino que yo creo que hay una cosa peor, que no pudieron con nosotros, ni pudieron ni van a poder, que es algo tremendo, si lo analizas profundamente, que es acabar con los sueños de la gente. Y acabar con los sueños de la gente, si la gente se rinde a los sueños, a la utopía, es la derrota absoluta. Y creo que eso no lo van a conseguir, sinceramente, por las energías que afortunadamente veo en los chavales y en los que no somos tan chavales todavía. Escribieron en un muro, escribieron una pintada, escribieron en un cartel:
esta gente, para mí, desde mi punto de vista, y yo no sé lo que va a pasar a partir de este momento, pero para mí maravillosa, del movimiento social que se está dando en España, si no nos dejáis soñar, nos dejaremos dormir. ¿A quién va a perjudicar, a quién va a beneficiar esto el próximo 22 de mayo? No lo sé. Yo creo que además, sinceramente, desde el punto de vista electoral, sinceramente no lo sé. No lo sé porque es un movimiento muy amplio, muy diverso, lo cual pues eso habla de la riqueza del movimiento, donde vemos personas paradas, desesperadas, que llevan 3 años y que ya no tienen ninguna ayuda, personas que a su vez, insisto, codifican otras informaciones. Mientras no hay ayudas para la gente, hay 80.000 millones que se entregaron a los bancos. Los bancos en España, las cifras del Santander es necesario ponerlas en una calculadora, no de estas que compramos en las tiendas chinas, sino calculadoras del Corte Inglés que tienen una pantalla así de grande. Conclusión. Yo creo que va a beneficiar a la democracia, a esta democracia que nos intentan secuestrar, y nos intentan secuestrar, desde los llamados mercados, que ahora se llama así, al capitalismo puro y duro se llama mercado, y en fin, y yo creo que va a reforzar la participación, y yo creo que va a poner en tensión a muchísimos, no ya gobernantes, que los pondrá por efectos electorales, les pondrá las pilas a muchos de ellos, pero yo creo que detrás de estas concentraciones lo que hay es perseguir una ruptura para que nos gobierne la gente que elegimos y no que nos mande aquellos invisibles. Por ejemplo, el pájaro este, ¿no? El francés este, ¿no? Que dormía en el hotel de $2.000, ¿no? O una señora como Angela Merkel, que siendo la portavoz de sus bancos y de los que trituran carne humana en Grecia, en Portugal, en España y en toda Europa, pues bueno, acaba de decirnos hoy en el periódico que los españoles tenemos que tener menos vacaciones. A lo mejor llegamos a un acuerdo. De acuerdo, señora, tenemos menos vacaciones, pero pónganos usted a los españoles los 1.400 euros de salario mínimo, insisto, de salario mínimo que hay en Alemania. Cuando venía para la televisión para grabar el programa contigo, escuché una musiquilla que me llegaba de un partido político que estaba haciendo campaña a través de uno de los coches y con los altavoces, y que decía en una canción que tú y yo conocemos perfectamente: se va el caimán, se va el caimán, se va para la Barranquilla. ¿Se va el caimán? ¿No se va el caimán? ¿Qué pasa? Bueno, yo me imagino que si decimos el partido político no cometeremos ninguna herejía política. Estamos hablando de minis que hay por Oviedo, ¿no? De un minis, yo me imagino que son los de Foro Asturias, ¿no? Que los he escuchado también. Me imagino que la alusión al caimán era en alusión al actual gobernante de Oviedo. Bueno, yo creo que Oviedo tiene una magnífica oportunidad para recuperar una parte importante de su historia. Este hombre lleva 20 años gobernando. Yo creo que ha llegado a un límite. Yo suelo utilizar una frase un poco, digamos, literaria, ¿no? De que se ha salido de su sombra, ¿no? Y la gente me pregunta, bueno, ¿y a qué te refieres cuando dices que se ha salido de su sombra? Se ha salido de la sombra de la gente, se ha salido de su ciudad. Es decir, una historia como la de Villa Madalena, en la que se revela durante 13 años para pagar 12 millones de euros, se revela supuestamente, para al final llegar a un acuerdo con quien tenía que pagarle 12 millones de euros, que por cierto, por algo que costó 3 millones, y ahora hay que pagarle pues con el corazón y el pulmón de Oviedo, el Campo San Francisco, más una parcela, la única parcela pública que hay en el barrio de Teatinos. Yo creo que la gente, bueno, yo no puedo reproducirle esta mañana
no puedo reproducir las palabras de un taxista, no se las puedo reproducir, pero que me llevó al cementerio a dar un pésame, no puedo reproducirlas, pero bueno, yo lo que siento en la ciudad es que efectivamente ha cumplido un ciclo muy grande, que ha hecho cosas que hemos aplaudido todos y que están bien, y que hay otras que son sinceramente incomprensibles, y que ha entregado el patrimonio municipal, la gestión prácticamente de todos los servicios, se lo ha entregado a empresas privadas, y se lo ha entregado a empresas privadas que son efectivamente las que se están quedando con la riqueza de la ciudadanía en general. Curiosamente, esta política que lleva 20 años en Oviedo es precisamente la política que quieren aplicar los grandes tiburones, los grandes trituradores de carne humana a través del Fondo Monetario Internacional, a través de la Unión Europea, bueno, pues con Grecia, con Portugal y yo creo que eso es la base de las protestas de los chavales en las plazas en toda España. Me imagino que el caimán será eso, pero bueno, quien mejor lo puede explicar, lo del caimán, serán los propios que llevaban el altavoz. Pero eso va a depender de la gente. Rivi, tengo la sensación de que la ciudadanía de la capital no es consciente de lo que supone Villa Madalena. Sí, yo tengo una opinión totalmente contraria. Hace ahora escasamente muy poco tiempo, 3 semanas, yo estaba tomando un café en una cafetería, digamos, con un amigo central de Oviedo, y se me acercaron una serie de señores, de personas conocidas, de comerciantes de aquella zona. Se me acercaron, se podían sentar, hablar conmigo. Nos conocemos, todos nos conocemos en esta ciudad. Todos además sabemos quién vota a Gabino, quién vota a Rivi, lo sabemos todos, pues, eso porque afortunadamente somos una ciudad pequeña y bueno, no hay por qué esconderse. Yo creo que es otro de los valores democráticos, ¿no? Y me planteaban la necesidad de cómo se podría parar el proyecto de Villa Madalena, porque en un trabajo que nosotros hicimos y que yo salí diciendo públicamente, se pierden 1000 empleos del pequeño y mediano comercio de Oviedo. Es más, y dije, de producirse este furaco, este agujero, esta salvajada, el Corte Inglés a los 6 meses cierra. Bueno, dije las dos cosas, pero lógicamente quien ganó el titular no fue el pequeño, el mediano comercio, sino quien ganó el titular fue que Roberto Sánchez Ramos dice que el Corte Inglés cierra. El Corte Inglés, todo el pequeño y mediano comercio, de lo que se llama el eje de Uría, pero en realidad son varios ejes, son varias calles y es todo un entorno. Yo estoy convencido que no aguantan una obra no ya de 6 años, sino 6 meses. Mire, voy a darle un ejemplo de lo que está pasando hoy en un barrio, La Corredoria. Hay una calle en La Corredoria, la que está al lado del Díaz Vega, que la mitad de la calle está afectada por un gran colector que se está haciendo para conectar el hospital. Antes de ayer me reúno con 15 personas que tienen restaurantes, comercios, gimnasio, escuela de música, casa de pinturas, un elenco amplio de negocios, 15, 16 negocios. Y me dicen que como consecuencia de esas obras, la calle, el 50%, un colector. El 1 de marzo comienzan las obras. Marzo, abril, mayo, 3 meses. Han perdido el 80% de sus ingresos. Varios ejemplos. El muchacho que en la tienda vendía X euros, el último día había despachado 5 euros. El restaurante que vendía 40 platos al día, el día que estuvimos 8. O sea, no pueden aguantar. Bueno, lo que hicimos fue dirigirnos al presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte, que depende de la Confederación esa obra, para decirle que pusiese un segundo turno.
de trabajadores. ¿Por qué? Porque en un segundo turno se avanzaría aproximadamente casi un 40-45% y las obras acabarían inmediatamente. Esas obras son necesarias, son imprescindibles para que comience el hospital. Conclusión de todo esto. Si una calle afectada por el 50% del tráfico, el aparcamiento, en el Díaz Vega, 16 negocios en 3 meses han bajado el 80%, la pregunta es obligada y es la siguiente: ¿aguantará todo ese magno aparcamiento con todo el parque cortado como una maceta? ¿Aguantarán los comercios? La pregunta es: ¿por dónde se va a entrar? 2. ¿Quién va a soportar eso? 3. Evidentemente ni la gente de Oviedo, ni la gente vendría a Oviedo a comprar en una zona más próxima a Beirut que a cualquier eje comercial como está ahora. Yo no tengo ninguna duda. La gente está inquieta, la gente conoce a la precisión. Los taxistas saben que no van a poder viajar por el centro de la ciudad, lo saben. Conocemos todos los impactos de las obras, conocemos las consecuencias económicas que tiene un microejemplo, que puede ser el que le comento, pero no ha habido yo más ejemplos de plazas que se hicieron aparcamientos, etcétera. Entonces, con estas obras, las de la corredoria, necesarias, esta crisis. Con estas otras, absolutamente innecesarias, pero Oviedo le sobran miles de aparcamientos subterráneos, privados y públicos. Privados porque el conjunto de aparcamientos que están en el centro de la ciudad están funcionando aproximadamente en un 50%. Solamente se llenan en 3 o 4 días cuando las fiestas patronales, en San Mateo. Tenemos 3.600 aparcamientos públicos sin vender, que son los aparcamientos de cinturón verde. ¿De verdad que el aparcamiento hay que hacerlo porque los señores y las señoras que viven en la torre tienen unos pisos de 200 y de 150 metros cuadrados y no tienen aparcamientos? ¿De verdad que se puede dar esa razón para hacer ese tremendo agujero? Yo creo que es una broma evidentemente de muy mal gusto, y aquí, sinceramente, yo creo que la gente ha llegado, y al decir la gente estoy hablando de la gente que ha posibilitado con su voto, con su aliento, de forma democrática, y que ha puesto ahí a don Gabino de Lorenzo. O sea, no estoy hablando de otra gente, no estoy hablando de su gente, de esa gente. Yo creo que esa gente está en el hartazgo, y que sinceramente esa gente, sin manifestarlo de la forma que yo lo digo, es consciente que se ha salido de su sombra. Yo no estoy en condiciones, como me decía el taxista, de analizar desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico lo que le pasa por la cabeza. Yo creo que esto es un problema de sexo. Aquí no hay nada de amor, me explico. Es un problema de euros, no es un problema de necesidades objetivas, es un problema de negocios, es un problema de un pelotazo bestial, de negocios no aclarados, de negocios no conocidos, de no haber pagado en su momento porque supuestamente no le dio la gana, pero es que al final del recorrido lo que aparecen son millones de euros. Como no los tenemos como institución para pagar, pero tenemos algo hay algo para regalar, para cambiar, en fin, que es el Campo San Francisco. Yo creo que es una auténtica barbaridad. Y luego, por otra parte, también hay una tremenda incomprensión a que cuando intentamos la protección del Campo San Francisco, porque el Campo San Francisco no se explica sin Oviedo, y Oviedo no se explica sin el Campo San Francisco en los últimos 6 siglos. La incomprensión de por qué unos diputados, en este caso del Partido Socialista Obrero Español, votaron en contra de la declaración de Vic. Todo eso, la gente no tiene las claves de lo que pasa, no lo tiene nadie, porque las claves las tiene el alcalde y el señor de Comansa. No creo que nadie más las tenga. Bueno, y los intermediarios de la operación. Pero lo que es la gente, yo creo que hay una percepción cuando hablas además con palabras relativamente jurídicas, etcétera, etcétera. Creo que la ciudad sí tiene ese conocimiento, y los que tienen ahora que dar la respuesta es aquel bloque social, aquel bloque, digamos, electoral, en fin, que ha votado en estos últimos años a Gabino.
Nos vamos a hacer un pequeño descanso, volvemos en nada segundos aquí en Del Cielo a la Tierra. Señoras y señores, volvemos ahora mismo con Roberto Sánchez Ramos, con Rivi, candidato a la alcaldía en la capital del Principado por Oviedo, por la izquierda. Seguimos adelante en Del Cielo a la Tierra con Roberto Sánchez Ramos, con Rivi. Rivi, ¿qué va a suponer la irrupción, por ejemplo, de partidos, en este caso, de un partido como Foro Asturias? Bueno, yo creo que lo que puede suponer es que hasta ahora el Partido Popular en Oviedo y en todo Asturias tenía, digamos, un bloque electoral que llevaba desde la derecha más conservadora hasta clases medias que en determinados momentos votan al PP o votan al PSOE. Digamos un espectro, en el caso de Oviedo, clarísimo, donde eso aseguraba una mayoría absoluta. La irrupción, la ruptura de un bloque, en este caso, de un partido político dentro de ese bloque social, lo que provoca es una ruptura, y la ruptura lo que provoca es división de voto. Y la división de voto, ¿qué puede provocar en Oviedo? Que aparte que es un deseo, que es que pierda la mayoría absoluta el alcalde de Oviedo, y significa que el ayuntamiento va a ser más abierto, por tanto va a haber más oportunidades para el debate político, para las ideas, ya que no va a haber una mayoría absoluta, que, como usted sabe, en muchas ocasiones se confunde mayoría absoluta con razón absoluta. En este caso la razón va a tenerla todo el mundo, y todo el mundo va a tener que trabajar más para convencer y argumentar y ser más dialécticos y ser más pedagógicos, que es de lo que se trata, ¿no? Explicar las cosas, tener la oportunidad de explicarlas, luchar por ellas y finalmente poder convencer para que salgan adelante esos proyectos. Y yo creo que eso va a posibilitar que Oviedo recupere de alguna forma pues el sentido democrático más genuino que desde mi punto de vista había perdido en los últimos años. Queda solamente la jornada de hoy jueves y mañana viernes de campaña electoral. Se habla de muchas encuestas. ¿Qué encuestas maneja Oviedo por la izquierda? Ninguna. Las encuestas solamente las pueden manejar aquellos que tienen mucho dinero. Una encuesta en Oviedo, para que la gente que nos escucha o nos ve se pueda suponer, una encuesta en Oviedo debe de hacerse con 600, 800 personas. Eso cuesta 15, 20, 30.000 euros. Nosotros no tenemos dinero para esto. Tenemos dinero para otras cosas, pero para esto no lo hay. De todas maneras, el otro día, usted sabe que yo soy del Barça, es una gran controversia que tenemos usted y yo, problema, sí. pero dialéctica y democrática y de respeto mutuo. El otro día salían encuestas y los compañeros míos del VAR y del Barça dicen, ¿esto qué es, no? Bueno, entonces yo les hacía un pequeño ejercicio diciéndoles, bueno, somos 32, éramos 32. ¿A cuántos de vosotros, a vuestras mujeres, compañeras, a vuestros hijos, le han preguntado? Y entonces empezaron a llamar, no le habían preguntado a nadie. Algunas encuestas parece que caen del cielo, y caen del cielo, entre comillas, en función de lo que a las empresas editoriales que las hacen les interesa. Yo creo que las encuestas y la campaña electoral, sinceramente, creo que tienen muy poco valor. Tienen mucho de gasto, mucho de circo mediático, mucho de una encuesta me dice que usted saca que usted va a ganar las elecciones y la otra me dice todo lo contrario. Bueno, en fin, yo creo que la encuesta está el domingo, y además la mejor encuesta es aquella a la que más gente va a votar. Ahí sí que no hay trampa ni cartón. Tanto tienes, tanto te han valorado, y a partir de ahí a seguir trabajando, porque los problemas son muy serios y necesitan todo tipo de esfuerzos. Esta es una ciudad que en los últimos años ofrece muy poca transparencia en cuanto a la gestión política, a la gestión pública. ¿Eso puede hacer retraer a los ciudadanos en un momento determinado a la hora de votar y decir, es que estamos hasta las narices ya, esto no lo cambia nadie?
No, bueno, esta ciudad es una ciudad muy diversa, es una ciudad con una universidad, es una ciudad que yo creo que hay, bueno, pues mucha pluralidad de ideas, con muchas demandas. En este sentido, yo creo que Oviedo es la ciudad más controvertida de Asturias, el municipio más controvertido, de los más controvertidos, ¿no? A pesar de la mayoría política que hasta ahora vino imperando, ¿no? En este sentido, yo creo que la gente que tiene esa percepción que usted dice, lo que tiene que hacer es que tiene más motivos para votar, ¿no? A mí y a otros compañeros nos denunció el actual equipo de gobierno y nos abrieron un expediente por hacer fotocopias de un expediente público, ¿no? Y el expediente no era para nosotros, el expediente era para estudiarlo y para después venir aquí o estar en un barrio y explicándole a la gente los problemas con los papeles en la mano. ¿Qué quiere que le diga? O hacer fotocopias de extranjis con el nerviosismo tremendo de los funcionarios. Rivi, si me ven aquí al lado tuyo viendo cómo tú haces fotocopias y yo no he llamado a la Guardia Civil, porque a mí quien me puede detener es la Guardia Civil por hacer fotocopias de un expediente público en el cual yo necesito estudiarlo. Un expediente que voy a necesitar llevarlo a casa por la noche para estudiarlo, las copias, para poder después al día siguiente razonar si estoy de acuerdo o en desacuerdo, y en todo caso cuando la gente me venga a pedir explicaciones sobre el conocimiento de eso que yo no se las puedo dar si previamente no lo he estudiado, pero no lo puedo estudiar si previamente no he tenido acceso a él, y acceso a él significa tener determinadas copias, cuando sabemos que otros concejales, bueno, pues se lo copian entero, ¿no? Entonces, claro, es una situación realmente cutre, ¿no? Desde el punto de vista democrático, ¿no? ¿Cómo, si yo soy alcalde, cómo le voy a prohibir a un concejal de la oposición que me estudie los documentos? Yo no tengo que exigir que me estudie los documentos. Es que necesito copias de este expediente, porque aquí hay cifras, hay cantidades, hay números. Usted fotocópielo, llévelo para casa, estúdielo, y usted tiene que estar la persona informada, porque usted está aquí porque lo ha elegido el pueblo de Oviedo, no lo ha elegido ningún caudillo. Y a usted se le va a exigir, bueno, y en algunos casos, además el pueblo hasta le paga un salario, y en la mayoría de los casos, bueno, no está nada mal ese salario. Entonces, ¿cómo yo siendo alcalde le puedo prohibir a eso? ¿O cómo yo siendo alcalde voy a faltar 14 meses a presidir los plenos municipales? Uno puede votar blanco, rojo, negro, amarillo, azul, de cualquier color, para eso está la democracia. Pero ¿no habría que cambiar los reglamentos para no permitir una falta de respeto tan grande como no acudir precisamente a los plenos? Bueno, usted ya sabe que yo empecé cuando llevaba 8 o 9 sin venir. Yo empecé a decir ¿dónde está el alcalde? ¿Dónde está el alcalde? Bueno, cuando llegaba 9, bueno, nada, ni siquiera tenía una noticia en la prensa. Cuando llevaba 15, ya, cuando llevaba un año, 14 meses, 27 plenos. No hay mayor desprecio hacia un honor, que yo creo que es para... Yo no conozco a ningún ciudadano de Oviedo que no le encantaría durante un tiempo ser el alcalde de su ciudad. Yo creo que es el cargo público más atractivo, ¿no? Que es que puedes hacer muchas cosas por la gente y por tu ciudad. Cuando alguien toma esa decisión, yo creo que tan absurda, ¿no? Y tan contraproducente para quien la toma como para la pedagogía, ¿no? La pedagogía de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que sinceramente es que, me permite la expresión, es que pasa de todo. O sea, le importa todo un comino. De hecho, mire, el actual alcalde, estamos haciendo este programa hoy, lleva 5 días sin hacer campaña, sin salir a decirle a la gente o hablar con la gente. Y lo quiere sustituir por propaganda. Hoy hay cerca de 30.000, 35.000 euros invertidos por el señor alcalde, 35.000 euros invertidos por el alcalde en propaganda electoral, y sin embargo él no está con la gente.
La pregunta es, ¿se puede sustituir la propaganda electoral o puede sustituir la propaganda electoral por muchos millones de euros que tengas o miles de euros que inviertas en una campaña en la que la gente espera verte para contarte cosas, para hablarte del paro, para hablarte de la necesidad de hacer vivienda, de la necesidad de arreglar aquellos caminos, de la necesidad... Yo creo que si triunfa esta tesis es una vuelta atrás y es una atrofia de la propia, es una democracia atrofiada. Yo confío en el sentido crítico, en la inteligencia de la gente, con independencia si haya votado, como usted dice, azul, marrón, gris. Es que hay momentos en los que hay personajes que despreciando con actitudes, ¿no? Lo que estamos hablando es de un desprecio porque ha habido una actitud. O sea, no voy al pleno porque no me sale puntos suspensivos. Oiga, pero usted, ¿quién cree que es? Un faraón. Mire, en el siglo XXI ya no hay faraones, caballero. O sea, habrá personas que tengan diferentes sensibilidades políticas, pero ese desprecio, bueno, y así se nota. Y eso claro, tiene un pozo que te das cuenta que Oviedo en muchos aspectos está entre 10 y 15 años más retrasada que otras ciudades que efectivamente donde hay un debate, donde hay un reconocimiento hacia el otro, hacia las ideas del otro, hacia apoyar ideas aunque vengan de la otra parte, porque son buenas, porque... En fin. ¿Cómo sería el Oviedo de Oviedo por la izquierda? Bueno, pues sería un Oviedo en el que lo primero que tendríamos que hacer era las barbaridades que decimos que son, inmediatamente cortocircuitarlas, pero en el primer pleno. Bueno, en el primero no, que hay que tomar posesión. En el segundo pleno, y me estoy refiriendo a Villa Madalena, romper el acuerdo con Villa Madalena, porque entre otras cosas, y esto se ha dicho muy... Yo no sé si ha dicho o no, pero no se refleja, los ovetenses ya han pagado 11.800.000 euros por Villa Madalena. Casi 2.000 millones de pesetas, por algo que costó en el año 96 440. Luego, de entrada, como decía Felipe González, oiga, un señor que compró por 440 millones y ya tiene 2.000 millones, usted ya cobró, caballero. No, es que verá, yo tengo un acuerdo firmado con Gabino que me dice que el aparcamiento, que la parcela, reclámaselo usted a quien lo firmó. Lo que usted no puede es reclamárselo a 230.000 ciudadanas y ciudadanos que necesitan este dinero, el que usted se quiere llevar, el que usted tiene pactado con el alcalde para muchísimas cosas, para escuelas de 0 a 3, para tapar los patios de los colegios que todavía están sin tapar, que por cierto, en la mayoría de los municipios de Asturias ese problema ya está resuelto, que necesitamos interconexionar barrios que están al lado, pero el hecho de que pase una vía de ferrocarril no pueden transitar, me estoy refiriendo a la Florida o el Parque del Oeste, que necesitamos una pasarela para unificar Ventanielles con Teatinos, que esa de, en fin, que necesitamos nuevo impulso en la cultura, que necesitamos no vender más terrenos a los especuladores del suelo, terrenos nuestros, sino hay que llegar a un acuerdo con la consejería para que haya más viviendas, viviendas públicas, donde la gente pueda acceder a la vivienda, y sobre todo los jóvenes, y que paguen en función de sus ingresos, porque esa política está en el Estado, está en la comunidad autónoma, pero es imprescindible que el ayuntamiento aporte el suelo, y que aquí el suelo, antes de aportarlo para ese fin, que por otra parte es el artículo 47 de la Constitución Española, lo que hacen es venderlo ¿para qué? Para comprar farolas de 800.000, de 900.000 pesetas que ni alumbran, de 5 y alumbra una. Oiga, miren, es decir, y sobre todo, ser democráticos, sentarse con la gente, sentarse con los sindicatos, sentarse con los empresarios. Tenemos 18.000 parados y paradas. Bueno, pues mire usted, no tenemos muchos medios para solucionar este problema, pero todos los que hay, hay que solucionar.
se pueden hacer obras ecológicamente imprescindibles, que serían preciosas para Oviedo. Ayer presentábamos un anillo verde que rodearía toda la ciudad, partiendo de la pista finlandesa y partiendo por la parte norte y por la parte sur, partiendo de la actual senda. Bueno, pues eso en 4 años, que sería fantástico, todos los barrios interconectarían a esa pista. Esa es una obra relativamente barata, 8 millones de euros, que el 75% lo pagaría la Unión Europea en fondos que tiene específico para ese tipo de obras, y que daría muchísima mano de obra. Es decir, proyectos ecológicos para disfrutar por todo el mundo, que cuestan poco dinero y que darían muchos puestos de trabajo. ¿Dónde vamos con el monstruo de Calatrava, con el gatillazo de Calatrava, que ni siquiera el gran arquitecto viene a inaugurarlo, sino que lo sustituye el arzobispo? Oiga, pero ¿esto qué es? Pero esto es una película, o sea, si Buñuel levantara la cabeza, es decir, tiene un guión fantástico, ¿no? O sea, un arzobispo bendiciendo lo que un arquitecto, gran creador, no viene a inaugurar. ¿Y por qué? Porque ha pegado un gatillazo. ¿Sabe usted cuánto costó el material, que por cierto está almacenado ahí abajo en el Calatrava? ¿Cuánto costó ese material para que supuestamente abriese esa boca? Costó casi 5 millones de euros. Y están durmiendo en un almacén. ¿Usted cree que en estos momentos en los que estamos viviendo, se puede despreciar 5 millones de euros en una obra faraónica, insostenible? Porque ahora hay que sostener ese palacio. ¿Quién lo va a sostener? ¿La iniciativa privada? ¿O la iniciativa privada va a pretender que sea el ayuntamiento y la comunidad autónoma la que pongan dinero para que el negocio siga en cuestión? Mire, de verdad es una situación que yo no sé quién va a gobernar. Nosotros tenemos muchas ganas de gobernar, y tenemos ganas inclusive hasta para ser alcalde, y no tendremos ningún complejo, pero la materia prima, la base fundamental en la que nos vamos a sentar, van a ser las organizaciones políticas y sociales, la sociedad civil, la participación ciudadana, no solamente la delegada, sino la participativa, y además pensando en elementos también de autogestión. ¿Por qué una asociación de vecinos o una asociación medioambiental no pueden ellos gestionar parte de lo público? ¿No lo gestionan las empresas privadas? Y donde queremos que el presupuesto sea un presupuesto participativo, porque además así lo dice la ley. Si nosotros no estamos diciendo nada que no encaje estrictamente en la ley, porque sabemos que si nos salimos nos van a dar, y a nosotros sí nos dan, a otros no, pero a nosotros sí nos van a dar en cuanto nos pasemos. ¿Esto cuánto es? ¿Medio centímetro? Medio centímetro. ¿Cuál es la sensación que tiene Rivi de lo que va a pasar el domingo? Esa es una pregunta muy futbolera, ¿no? ¿Qué sensaciones tiene usted? Yo positivas. Yo de hace 15 años, me parece, me mandó un día el bueno de Lasso, el bueno de Lasso, ir a buscar a Manuel Vázquez Montalbán al aeropuerto, que venía a dar una conferencia a Tribuna Ciudadana. Yo con mucho placer fui a buscar a Manolo al aeropuerto, y digo, bueno, pues aprovecho. Y en vez de llevar todos los libros que tenía suyo, llevé un libro de Manolo Vázquez Montalbán. Me parece que era Asesinato en el Comité Central, o uno de estos, ¿no? Bueno, o el libro que él venía a presentar, que era un libro muy curioso, era un libro sobre la vida de Franco, donde había una parte real y otra ficticia, donde los propios franquistas, en un debate que tuvimos con posterioridad en el Club de Prensa de Nueva España, no sabían distinguir qué era verdad o qué era irreal, ¿no? Fue muy curioso. Y me puso en el libro a Rivi un optimista histórico. O sea, yo soy un optimista histórico, porque, como decía antes, yo creo en la gente. La única solución de la humanidad no está
en esos perros que se levantan por la mañana en habitaciones de 2.000 euros en Nueva York, o en la Sexta Avenida en Avenue, en habitaciones y en pisos de millones de euros, ¿no?, para triturar carne humana un poco más abajo en Wall Street. Son unos pocos. Refugiados siempre detrás de grandes negocios. La solución de la humanidad y la solución local pasa por la gente, y por eso la rebeldía frente a lo que está pasando es el éxito, y el éxito y el fracaso de políticas sociales o de contrarreformas está en una cosa que se llama correlación de fuerzas. Es decir, si hace 6 meses en este país para despedir a un trabajador se necesitaban 45 días y ahora se despiden 22 de indemnización, es porque el señor Zapatero, porque el Banco Santander, porque las grandes empresas nos han ganado ese pulso, porque la huelga general no tuvo el éxito que tenía que tener. Y a veces el éxito no se tiene porque la gente se autoengaña, se autocomplace. ¿Para qué voy a ir si ya está decidido? Cuanto menos luchemos, cuanto menos nos rebelemos, más, como dice un amigo mío, más nos la van a meter hasta atrás. Comenzábamos con una noticia que yo leía precisamente en la página de Izquierda Unida, que la prensa mexicana atribuía a Gabino de Lorenzo una gran inversión urbanística en Veracruz, y continuábamos con esa noticia, que ya no es noticia, que es realmente un hecho palpable y que podemos ver desde hace unos cuantos días, desde el día 15 concretamente, en la Puerta del Sol y en otras plazas de nuestra España, ¿no? Quiero acabar precisamente con ese tema. Es decir, ¿representa realmente la juventud ese motor de cambio que supuso en otra época, en otro momento, en este instante concreto, y en qué forma y en qué medida puede afectar tanto a las elecciones locales en este momento como a las elecciones regionales en el Principado de Asturias? Es impredecible, yo no podría decirlo. Yo lo que le puedo decir es que, como consecuencia de este movimiento espontáneo, a través de las redes sociales, y esa especie de estallido, sobre todo en Madrid y Barcelona, yo creo que ahí se va configurando un cuerpo de chavales, de gente joven. Es la generación más preparada de la historia de España. Para ellos está diseñado una historia negra, que es que por primera vez también en muchísimos años en la historia de España van a vivir peor que sus padres, porque el diseño es que no encuentren trabajo, y si lo encuentran va a ser a tiempo parcial, y si lo encuentran van a ser con contratos basura, a pesar de que, insisto, su formación es una formación la mejor que hay en España. Es lo que los tecnócratas en ese diseño sobre la crisis han dicho que es una generación perdida. En la medida de que se tome conciencia de esos datos, de que la autoorganización se impulse, se visualice en la calle, y que haya fuerzas políticas que quieran aliarse en esa combinación, yo estoy convencido que ahí viene un cambio, y no precisamente de la derecha. Yo recientemente, estas últimas horas, escuchaba las reacciones de todas las fuerzas políticas en relación a este hecho, y evidentemente la que peor lo ve, la que en absoluto se identifica con eso, es el Partido Popular. Esta mañana Esperanza Aguirre, sin saber lo que hay realmente ahí detrás, decía: ¿por qué no van a la Moncloa? No, mujer, pero si no es un problema que estén en la Moncloa, en la Puerta del Sol, es que están diciendo que el PP y el PSOE la misma mierda son. O sea, no es un problema donde se ubiquen, no, es un problema que va contra determinados elementos de las estructuras políticas y, muy importante, económicas de este país.
Y por tanto yo creo que ahí hay una flor de primavera que puede acabar como el mayo del 68, yo espero que acabe mejor que mayo del 68, y que sea un motor de cambio, y que al final ese movimiento de jóvenes, en su mayoría hijos de trabajadores, se puedan aliar, puede haber una alianza con la clase trabajadora convencional e impulsen a los sindicatos y a las fuerzas políticas de izquierdas a realmente hacer un cambio, y que gobierne quien gobierne, que gobierne pensando en la gente y no pensando en los intereses de los bancos o en el Vaticano. ¿Qué vas a hacer el día de reflexión? Nada extraordinario, estaré por el barrio, aquí al lado, tomando algún vinín con los amigos y nada, lo que hacemos normalmente los sábados, casi nada, saludar a la gente, daré una vuelta en moto, que llevo tiempo tengo ganas de andar en moto y nada especial y a esperar el domingo y votar y esperar resultados y el lunes a trabajar. Lo que pasa es que hay cierre patronal el lunes porque el lunes es Santa Rita en el ayuntamiento, no hay fiesta. Es el domingo realmente, ¿no? Sí, pero pasa para el lunes. Pero bueno, yo pienso ir igual el lunes porque me han invitado la Junta de Personal y el Comité de Empresa a asistir a un homenaje a 60, 70 trabajadores del Ayuntamiento de Oviedo que cumplen 25 años, que cumplen 40 años o que se jubilan. Pienso estar allí a las 12 de la mañana. Rivi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, es el último de los programas que realizamos con candidatos a la alcaldía en la capital del Principado. Ha sido un placer, ya lo sabes, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que la próxima semana podemos hablar con más tranquilidad con la gente que ha tenido que ver y a ver cómo se desarrollan las cosas, ¿no? Muy bien, muchas este gracias. Fin de semana. Ha sido un placer charlar aquí contigo porque además charlas con la tranquilidad, con el sosiego de esa voz tuya y el sosiego de estar en un sitio donde yo siempre me he encontrado muy bien, seguramente de los mejores sitios, que es en Teleasturias. Muchas gracias, Rivi, saludos. Señoras y señores, volvemos la semana que viene, ya con una configuración completamente distinta en el mapa político, en lo que hace referencia al Principado de Asturias y a la capital del Principado. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo lo que sí les digo es que salgan a votar, que vayan ustedes a votar, que nos costó mucho conseguirlo. Otra historia será lo que vayan ustedes a votar, a quien vayan a darle su confianza. Saludos. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.